empate en el derbi madrileño, empate 1-1 entre el Atlético y el Real Madrid. Y en este video analizamos todo lo que dejó el partido y también comento un poquito sobre este hecho lamentable que, bueno, ya todos sabrán que también sucedió mediante transcurría el partido de ayer. Así que arrancamos. Fue 1-1 en la capital española, en el Wanda Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Como bien dije en el inicio, un partido que creo que lamentablemente va a ser muy recordado, no por lo que pasó adentro de la cancha, que si bien ya después voy a estar metiéndome en el tema futbolístico, que igualmente hay que decir que tampoco es que ayer vimos o hayamos visto un partidazo. Creo que en líneas generales hubo poco fútbol. Bueno, ahí lo voy a estar analizando un poquito más en detalle, pero como digo, creo que es un partido que lamentablemente se va a recordar mucho por ese incidente o por ese hecho lamentable que sucedió en el segundo tiempo, que tuvo o que fue o que tuvo, sí, mejor dicho, que tuvo, ¿no? Que el partido tuvo que ser interrumpido justamente por esta acción, por estos hombres encapuchados, por estos supuestos hinchas, y vamos a ponerlos, a ponerlo entre muchas comillas, que arrojaron objetos al campo de juego, ¿no? Objetos puntualmente a Courtois. La verdad que digo, repito, la verdad que un hecho increíble, que lamentablemente es increíble que todavía estos tipos de personas, que como digo, me pasa que tampoco se los puede denominar hinchas, estos encapuchados como ayer vimos, es increíble que todavía estén o que no se les prohíba la entrada a los estadios, porque realmente es increíble, insisto, es difícil de entender cómo todavía siguen sucediendo estos hechos. La verdad que digo, es muy llamativo, ¿no? Como digo, en pleno 2024 todavía siguen sucediendo estos hechos. Después, como digo, y también hilándolo un poco con lo que dijo Simeone después en la conferencia de prensa, claramente que los futbolistas, los protagonistas del juego, claramente tienen su responsabilidad. Creo que Courtois también actuó mal en el sentido de que les gritó o le hizo gestos al hincha del Atlético de Madrid. Creo que también el arquero también estuvo mal, pero que tampoco eso justifica, ¿no? Que estos encapuchados, que estos tipos hayan hecho semejante hecho, semejante acto de, como digo, arrojar objetos, que el partido se tuviera que detener, que el árbitro tuviera que tomar la decisión de suspender el partido. Creo que fue unos 10 minutos, 10-15 minutos los que estuvo suspendido, que los equipos se tuvieron que ir al vestuario y después volvieron. La verdad que, como digo, es lamentable que todavía estos hechos, en el momento en el que estamos, en pleno 2024, en pleno siglo XXI, todavía siguen sucediendo. Por eso, bueno, quería empezar hablando un poquito bueno, de esto que pasó ayer, que bueno, me parece que también valía la pena hablarlo, porque si bien, como digo, ahora me voy a estar metiendo en el tema futbolístico, en lo que pasó dentro de la cancha a nivel juego. Bueno, quería también tocar un poquito este tema, pero como digo, ya dejando de lado esto, vamos a pasar a lo que realmente nos importa, o a lo que realmente acá en el canal tratamos de darle importancia, que es a lo que pasa en el juego. Y como dije antes de ese pequeño comentario, un partido en el que creo que la verdad hubo poco fútbol, en el que me pasa que no fue el partido más atractivo. Tampoco quiero decir que haya sido un partido extremadamente aburrido, porque tuvo sus ciertas emociones, pero como digo, un partido en el que me parece que ninguno de los dos quiso tomar riesgos, un partido en el que ninguno se quiso desordenar, en el que ninguno quiso desordenarse, ninguno quiso por ahí tomar riesgos de más. Como que fue un partido en el que los dos tomaron una postura cautelosa, en el que ninguno por ahí tomó o tuvo, ¿no?, que tomar alguna decisión que ponga en peligro el resultado. Sí creo que el Atlético de Madrid, pero cerca o ya sobre el final del partido, porque claramente iba perdiendo 1-0. Pero más allá de eso, como digo, es un partido en el que pasa que fue muy estudiado, en el que creo que por momentos se respetaron mucho, y por el que en el momento o por momentos dio esa sensación de que ninguno que ambos tuvieron, ¿no?, cierto miedo, cierto temor, como dije, de por ahí perder el partido. Bueno, el Real Madrid ya después sobre el final del partido, con cambios de Ancelotti, que claramente
hicieron que el Real Madrid tomara una postura claramente defensiva, casi terminó con una línea de 5, casi de 6 sobre el final del partido. Por eso, como digo, es un partido en el que me parece que hay poco o que hubo poco juego. Si bien creo que hay cositas para analizar que ahora voy a estar nombrando, en líneas generales me parece que, como digo, no hubo o que ninguno tomó esa decisión de por ahí arriesgar un poquito más y desordenarse, dejar algún espacio. Por eso creo que no vimos un gran partido ayer. Pero como digo, creo que hay cosas interesantes. Empezando, por ejemplo, por el parado táctico ayer del equipo del Cholo Simeone, que volvió a hacer un 4-4-2. Creo que ya en partidos anteriores ya había dispuesto este sistema. Con un Julián Álvarez, que ahora después un poquito más adelante voy a estar hablando puntualmente de él. Arrancó como volante por izquierda en ese 4-4-2, después con De Paul en derecha. Marco Llorente, que jugó en esa posición de 5, una posición que bueno, lo hemos visto en sus inicios de su carrera en el Alavés, jugando en esa posición. Después ya con el tiempo se ha reconvertido a una especie de carrilero volante por afuera, casi un extremo por momentos. Y con, bueno, lo he hecho con Llorente y con Gallagher en ese doble 5, después con Griezmann y Sorloth en esa doble punta. Y después, bueno, voy a estar mostrando algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, de cómo fue el equipo con pelota. Este 4-4-2 fue sin pelota. Igual el Real Madrid, otra vez con ese 4-4-2, ese 4-4-2 en rombo, por así decirlo, con Tchouaméni, Modric, Valverde y Bellingham. Y después con Vinicius y Rodrigo. Recordemos que ayer no estuvo Mbappé por una pequeña lesión. Pero como digo, un partido en el que me parece que ya el primer tiempo vimos o se mostró claramente cuál fue la postura de ambos. Insisto con esto de que ninguno se quiso tomar riesgos de más. En el que me parece que el primer tiempo un poquito levemente me parece o creo que tuvo un poquito más de peligro el Real Madrid con algún remate de Valverde afuera del área, con alguna llegada de Bellingham y con alguna acción más, pero dentro de todo fue un primer tiempo en el que no hubo muchas situaciones, en el que el Atlético de Madrid creo que tomó la postura un poquito más, de ser un poquito más reactivo, de jugar por ahí un poquito más a los espacios, jugar un poquito más al contraataque, defenderse bien con ese bloque, con esas dos líneas de 4, con ese 4-4-2, y como digo, apostar más al contraataque, apostar un poco más a los espacios, teniendo a Julián, teniendo a Griezmann, teniendo a Sorloth. La verdad que el equipo por ahí daba, ¿no? Para jugar o tomar esa postura. Pero un Atlético de Madrid que creo que la verdad que no hizo un buen tiempo, que le costó mucho salir al contraataque y le costó mucho generar jugadas de peligro, justamente tratando de aprovechar esos espacios, principalmente porque creo que hubo un buen partido tanto de Militao como de Rudiger en ese buen trabajo defensivo para que el Atlético de Madrid no pudiera lanzar rápidamente o para que ni Sorloth ni Griezmann se pudieran girar. Creo que un muy mal partido Sorloth. Creo que ayer estuvo incómodo, nunca nunca pudo girar, justamente siendo por momentos muy anticipado, sobre todo por Militao. Pero la verdad que digo, lo vi bastante incómodo a Sorloth, que si bien que es una muestra que te da muchas cosas por ahí dentro del área, pero que cuando tiene que jugar de espaldas tan lejos del arco, por ahí le va a costar más. Y creo que ayer quedó evidenciado. Después, bueno, hablar, como dije antes, un poquito de Julián Álvarez, que creo que es un futbolista que ayer en ese 4-4 jugando por izquierda, me parece que juega en esa posición, o que el Cholo Simeone lo puso ahí, porque creo que es la única forma, o por ahora, la única forma que está teniendo, ¿no?, de encajar a los tres juntos. Me refiero tanto a Julián, a Griezmann como a Sorloth. Creo que ese 4-4-2 con Julián más de volante que de delantero es la única opción que hoy ve Simeone, ¿no?, para poner a los tres juntos desde el arranque, y claramente ayer quedó evidenciado. Pero la verdad que Julián jugando por afuera, haciendo casi toda la banda, porque ayer lo vimos en el retroceso, claramente bajaba como un volante más para ayudar a Reinildo en esa banda izquierda, y que por momentos sí, cuando el equipo tenía la pelota era casi un extremo más, porque el Atlético ayer, como dije, fue un 4-4-2 sin pelota, pero que con pelota otra vez volvió a ser ese equipo más o menos reconocible, con esa especie de 3 esa especie de 3-5-2, ¿no?, con Julián y Molina bien abiertos. Pero insisto, creo que Julián es un jugador que a veces o durante su pequeña carrera, creo que le ha pasado o no ha sido beneficiado, por así decirlo, o no termina siendo del todo positivo, ¿no? Que Julián es un delantero que por ahí es un jugador que
te puede hacer tranquilamente o que tiene mucho despliegue, que te presiona, que puede jugar un poquito más por afuera, pero creo que la esencia de Julián es ser 9, que es su posición ideal, o jugando una especie de segundo punta al lado de otro 9, en el caso, por ejemplo, de este Atlético de Madrid, jugando junto a Zorro, en una especie de doble punta, jugando con Griezmann, por ahí también siendo un poquito Julián, un poquito más posicional. Pero creo que, como digo, le termina pasando factura, ¿no? Esto a Julián de ser un delantero, como digo, de mucho despliegue, muy voluntarioso, importante en la presión, que te puede ganar por afuera. Creo que le termina pasando, creo que no le termina siendo tan positivo, porque los técnicos por ahí, al ver esta característica de Julián, por ahí deciden no poner a otro tipo de delantero y a Julián tirarlo más por banda. No solo esto lo comento por lo que fue ayer el partido, sino porque creo que incluso Scaloni, por ejemplo, en algún partido de la selección, lo hemos visto como a Julián por ahí lo ha tirado un poquito más por izquierda, porque creo que, como digo, es algo que ya es esa característica de Julián que por ahí para determinados técnicos los puede o determinados técnicos lo pueden considerar, ¿no? Que juegue un poquito más afuera, que no juegue tanto como 9, como segundo punta. Y bueno, podía pasar esto con Simeone, estaba dentro de lo posible, ¿no? De que por ahí no veamos tanta Julián delantero, sino un poquito más en otra posición. Es más, incluso el Cholo después hace un par de días, en los últimos partidos, creo contra el Rayo Vallecano, contra el Valencia, declaró que, por ejemplo, Julián es un jugador flexible, es un jugador que utilitario, no sé muy bien qué término utilizó, pero que se entendió o que quiso decir que es un delantero que te puede jugar en varias posiciones. Y bueno, ayer lo vimos, jugó, como digo, casi de volante, por momentos de extremo cuando el equipo tenía la pelota, pero la verdad que creo que es un jugador que lo desaprovechás muchísimo jugando por afuera. Creo que ayer incluso no hizo del todo un mal partido, pero realmente estuvo incómodo. Bueno, después Simone lo termina reemplazando en el segundo tiempo. Bueno, es una posición incómoda para Julián que, bueno, veremos cómo se adapta. La verdad que ya lleva varios partidos Julián en el Atlético y todavía no ha logrado brillar. Si bien el otro día hizo un gol importante contra el Celta en el último minuto. Bueno, ver qué encaje tiene o qué encaje final tiene Julián en este equipo. Si esta es la única alternativa que encuentra Simeone para colocar a los tres juntos. Bueno, son dudas que serán o serán resolviendo durante toda la temporada, pero que al menos en el partido de ayer, y la verdad que para los que somos por ahí o para los que entendemos todo el potencial que tiene Julián jugando por dentro, jugando de segundo punta, jugando de 9, jugando de delantero, y verlo ayer haciendo toda la banda, y bueno, llama la verdad que un poquito la atención. Como digo también, y ya para finalizar con este tema, entiendo que esta es la única manera, o la única manera que está viendo por ahora de colocar a los tres juntos, pero la verdad que, como digo, lo terminas creo que perjudicando, e incluso se termina perjudicando el equipo, porque creo que Julián te puede dar claramente muchísimo más jugando delantero y no tanto por afuera. Pero como digo, bueno, es un tema que, bueno, se irá resolviendo o veremos cómo avanza el correr de toda la temporada. Pero un Atlético de Madrid que incluso, volviendo a lo que fue el primer tiempo, digo, le costó mucho correr, le costó mucho contraatacar. Me parece que nunca se terminó de sentir del todo como atacando. Yo creo que en defensa, y creo que ambos hicieron un buen partido a nivel defensivo. Creo que el Atlético, por ejemplo, tuvo a Josema Jiménez, otra vez me parece que es su punto más alto. Un uruguayo que la verdad que está teniendo un gran arranque de temporada, volviendo a su mejor versión. Por eso creo que ayer fue de los más destacados del Atlético de Madrid. Y después ya pasando al segundo tiempo, en el que pasa que si el Atlético intentó, ¿no? Por ahí un poquito más, ser un poquito más, un poquito presionar un poquito más arriba, ser un poquito más intenso. Le duró creo que un par de minutos, pero después se terminó diluyendo. Para el segundo tiempo salió Molina y entró Coque, y a Llorente Simeone lo mandó por afuera nuevamente. Después, bueno, ya con la salida de Sorlot, sí vimos a Julián más de 9, pero duró poquito. Con el ingreso de San Molino, después el Atlético en el segundo tiempo fue una especie de, fue otra vez un 5-4-1, con Julián, como digo, bien de 9, y con Griezmann un poquito más tirado por la izquierda. Pero, como digo, duró poco, porque después, bueno, termina llegando el gol de Militao. Después Simone tiene que retocar de nuevo el equipo, lo saca Julián, lo pone a Correa, lo pone a Riquelme. Bueno, después los cambios, es verdad que le terminan saliendo bien a Simeone, porque lo termina empatando
con el gol de Correa en el último minuto, casi en el último minuto, en los últimos minutos, pero la verdad que hizo cosas raras ayer Simeone en cuanto a los cambios, en cuanto a algunas posiciones, lo de Llorente de 5, Coque en el banco, Julián jugando por afuera, que después lo sacó tanto a Julián como a Sorlo, lo puso a Javi Galán, que casi no había tenido momentos de esta temporada, lo puso en los últimos minutos. Digo, pese a que después le dieron resultados los cambios, hizo cosas raras ayer Simeone, tanto cambio de sistema, bueno. Y el Real Madrid que ayer, otra vez, como dije también, en el primer tiempo jugó otra vez ese 4-4-2, pero con pelota fue, sí, con un Mori que por un momento era quien se metía un poco entre centrales, por así decirlo, o bajaba la posición de número 5 para darle mejor salida, con un Tchouaméni que por un momento fue una especie de interior, por momentos una especie de 5, que es su posición más natural, pero que ayer igualmente va a ser otra vez, no volvió a ser un buen partido el francés. Valverde bien abierto por momentos bien abierto por derecha, en 4-4-2, por momentos más cerrado para armar ese rombo, y Bellingham bien de media punta, por momentos con un poco más de llegada, siendo un falso 9, tal como la fue la temporada pasada. Después sí, Vinicius y Rodrigo en esa doble punta, pero un Real Madrid que, si bien creo que tuvo algunas jugadas en su tiempo, es más, termina abriendo el partido con ese muy buen gol de Militao, que también, no solo por el gol, creo porque por su buen trabajo defensivo, creo que fue de los puntos más altos que tuvo ayer el equipo de Ancelotti. La verdad que después me parece que, como digo, Tchouaméni no hizo un buen partido. Me hace que Modric, si bien estuvo bastante preciso con los pases, tampoco, y termina participando en la jugada de gol de Militao, tampoco que haya hecho un gran partido. Valverde creo que sí, otra vez vuelve a ser los puntos más destacados, porque tuvo un remate en el primer tiempo que sacó Black, y después un jugador que te da mucho equilibrio, que corre, que mete, que te hace los relevos, que te aporta tanto en ataque como en defensa. Ahora que un Valverde que creo que está siendo por lo menos el jugador del Real Madrid más regular en este arranque, casi que no ha tenido malos partidos en este inicio de la liga y bueno, y el debut en Champions y demás. Y después en ataque creo que hubo poco de Rodrigo, que me parece que viene siendo por ahí los más destacados en ataque, pese a los goles de Mbappé y todo lo que te da Vinicius. Bueno, ayer puntualmente no hizo un buen partido. Vinicius, que en el primer tiempo había estado un poquito, por momentos incómodo, no jugando en esa especie de doble punta, que había estado por momentos también bien marcado, tanto por ese buen trabajo de Paul con Molina. No había tenido un buen primer tiempo, por un tiempo sí creo que lo vimos un poquito más cómodo, más desatado, jugando claramente un poquito más por afuera. Le dio la asistencia Militao para el gol. Tuvo otro remate de zurda que sacó Black. Va a ser que tuvo un buen segundo tiempo Vinicius, pero que en esta arranque de temporada por lo menos lo estamos viendo un jugador de chispazos. No es un jugador que no estamos tanto bien, no estamos tanto bien en plenitud en cuanto a su nivel. Sabemos todo lo que puede dar Vinicius, pero como digo, es un jugador que en este arranque, si bien creo que son 3 goles o 4 goles y 2 o 3 asistencias en este arranque, pese a que está haciendo buenas cifras, me parece que es un jugador que claramente todavía puede dar más, y que, como digo, en este arranque está siendo un jugador de chispazo, ¿no? De tener momentos importantes en los partidos, pero que no le está dando continuidad a ese nivel. Bueno, el otro día contra el Español, por ejemplo, termina entrando en el segundo tiempo, termina haciendo gol, termina dando una asistencia, termina entrando bien el partido, pero como digo, un jugador por ahora en este arranque de momentos, no de tanta continuidad. Bueno, un Real Madrid que, como digo, ayer se terminó terminó encontrando el gol de 1-0 con ese muy buen gol de Militao. Después, bueno, creo que el Atlético otra vez, repitiéndome con lo que dije antes, Simone, que otra vez cambió el sistema, que le puso a Correa, que lo puso a Riquelme, que se quedó sin 9, porque si bien terminó el partido con Griezmann y Correa, apostó por Sorloth y por Julián desde el inicio y los terminó sacando a los dos. Por eso digo, son cosas raras, ¿no? Que por ahí ayer intentó Simeone, que, como digo, después le termina saliendo bien porque termina llegando al gol del empate con ese gol de Correa, una muy linda definición del argentino. Correa que otra vez vuelve a ser el salvador de este Atlético de Madrid, que recordemos ya hace un par de jornadas, creo que en la segunda o tercera jornada, hizo el gol en el último minuto ante el Athletic de Bilbao. Otra vez en el partido de ayer le termina rescatando un punto al Atlético de Madrid, lo dicho, con una muy buena definición, una jugada en la que, bueno, Rudiger lo termina habilitando, y un partido que, bueno, después
Ya sobre el final se terminó yendo expulsado Marco Llorente. Pero como digo, un partido en el que me parece que tampoco se puede analizar mucho más, en el que no hubo o no fue un partido extremadamente vistoso, en el que no pasó mucho. Si bien hubo situaciones, si vemos en las atajadas, Oblak creo que tuvo 2 o 3 y Courtois lo mismo, casi nada. Por eso digo, es un partido en el que fue bastante discreto. Como digo, no creo que haya sido aburrido, pero sí, en el que me parece que se esperaba claramente más, pero como también repitiéndome, y ya para ir cerrando, como dije en el inicio del video, un partido en el que creo que ninguno se animó a tomar riesgos, en el que ninguno se quiso desordenar, en el que ambos tomaron, por ello fueron un poquito más cuidadosos en sus posturas. Y bueno, la consecuencia terminó siendo un partido, como digo, sin demasiado brillo, bastante opaco, en el que no hubo demasiadas situaciones de peligro y en el que también, ya hablando de quiénes fueron las figuras del partido, como dije, creo que en el Atlético, más allá del buen ingreso de Correa, que terminó siendo clave para el 1-1, creo que Jiménez me parece que fue de los más regulares, y en el Real Madrid también, creo que Militao, me parece que de los puntos más altos junto a Valverde. Y bueno, me parece que no que ellos tres hayan sido los por ahí más destacados, bueno, termina hablando, ¿no?, de lo que fue de lo que fue el partido. Como dije, no hubo partido de Vinicius, perdón, un Vinicius que sí hizo un buen segundo tiempo, pero me parece que todavía alejado de su mejor versión. Pues no hubo un partido de Rodrigo, no hubo un partido de Sorlot, Julián, como digo, me parece que perjudicado por su posición. Griezmann tampoco que pudo brillar mucho. Creo que hizo un partido correcto, pero sin más. Pues ayer, como digo, no brillaron los delanteros y por eso tampoco vimos un gran partido. Después no mucho más. El Atlético, que veremos cómo sigue su temporada, que es un equipo que creo que ha recuperado cierta solidez en defensa, justamente por una muy buena versión de Josema Jiménez, y por una postura claramente del Atlético. Estamos viendo un equipo un poquito más reactivo, un poquito más replegado, un poquito que juega un poquito más atrás. Creo que también esa postura termina beneficiando al equipo, para ver o para que esté brillando o esté teniendo solidez en defensa. Pero como digo, creo que en ataque todavía no hemos visto la mejor versión de Sorlo, todavía no hemos visto la mejor versión de Julián. Griezmann creo que sí está teniendo un buen arranque de temporada, pero que, bueno, hay que acompañarlo mejor. Por eso, bueno, veremos, porque creo que este Atlético de Madrid claramente puede jugar mejor, puede jugar algo más, pero bueno, veremos por qué camino se termina inclinando Simeone. Y por el Real Madrid, que bueno, ya lo hemos analizado varias veces en el canal, en esta temporada, es un equipo que creo que todavía no tiene un buen funcionamiento, que ya se tiene que olvidar de que no está Kroos. Si bien claramente el equipo termina, creo que extrañando, ¿no?, todo lo que te da el alemán, creo que ya hay que empezar a olvidarse, o hay que entender que ya no está, que ya no se lo puede dar de nuevo, por así decirlo. Creo que se tienen que acomodar mejor. Creo que ayer Camavinga estuvo recién en la convocatoria, después veremos si para el próximo partido está disponible. Creo que es una apuesta que le puede dar ciertas soluciones al Real Madrid en este sentido. Y después, bueno, ver Mbappé, que bueno, ya no estuvo por lesión, y veremos si vuelve para cuándo está. Y bueno, ver cómo va acomodando las piezas Ancelotti, pero como digo, un Real Madrid que tampoco está teniendo un arranque brillante de temporada. Claramente puede dar más, tiene base como uno de los mejores planteles del mundo, claro está, pero bueno, veremos cómo se va desenvolviendo la temporada de ambos. Bueno, no mucho más, los leo en comentarios que me quieran decir respecto al partido, quién fue la figura, qué les pareció el partido en general. Bueno, y todo lo que me quieran decir en comentarios es sumamente bienvenido. Como también siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, a que activen la campanita que les ayuda a recibir las notificaciones. No mucho más, me despido, soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.